Hola, ¿qué tal? Estamos en un nuevo vídeo donde en este caso me gustaría comentarte los resultados presentados por Teleperformance. Teleperformance es una compañía que he traído el canal y que por supuesto vamos a ver los resultados presentados. Te voy a hacer una pequeña valoración al final del vídeo y por supuesto, aparte de comentar los resultados, vamos a ver si realmente las expectativas de Teleperformance siguen siendo interesantes a largo plazo. Lo primero, antes de nada, vamos a ir aquí a Stock en Google. Si buscas, como ya siempre he dicho, Teleperformance seguido de la palabra Stock o cualquier compañía seguido de Stock, aquí por ejemplo puedes ver cómo después de la presentación de resultados, que fue el 6 de noviembre, la compañía pasó de 113 a 119. Realmente tuvo un crecimiento impresionante, incluso llegó a superar la barrera de los 120, pero al final terminó quedándose ahí. Y actualmente, o después de esa presentación de resultados, la compañía está un 11% arriba. También es verdad que esta compañía lo ha pasado mal, porque si nos fijamos en qué es lo que ha hecho en este año 2023, la compañía ya lleva una caída acumulada del 43%, de más del 43%, desde 223. Pero este no es el precio más alto al que ha llegado esta compañía, porque si vamos a los últimos 5 años, puede ver que el precio más alto es 392. ¿Y realmente qué es lo que ha hecho la compañía a lo largo de su historia? Pues si vamos aquí a la parte de máximos, podemos ver que realmente el precio actual al que está ahora, que son los 125, más o menos equivale a un precio de 2018, como puedes ver aquí, lo que quiere decir que actualmente estaríamos comprando la compañía a precios de 2018 de Teleperformance. Pero esto está justificado. Bien, como ya sabrás, resulta que en la compañía han pasado ciertos problemas. Por ejemplo, digamos que el mercado ha castigado a esta compañía porque se cree, como ya te he explicado en el análisis y valoración en el vídeo que ya he traído al canal, esta es una compañía de call centers, es decir, de sitios o atención telefónica, ¿vale? O atención también, digamos, informática, entre otras cosas. Es decir, son esos call centers que son los que, digamos, atienden a las llamadas y todo esto, ¿vale? Y se cree que la inteligencia artificial va a suplir ese tipo de trabajo. Entonces, por eso hemos visto a lo largo de todo 2022, o mejor dicho, a finales de 2021, todo 2022, caída, e incluso 2023, hasta llegar a los 125. Pero realmente esto está justificado. Bien, si nos vamos a la web de la compañía para ver los últimos resultados, aquí, por ejemplo, puedes ver en acceso a documentos, ¿vale? Que en esta parte nos muestran, como te pongo aquí, las notas de prensa del 6 de noviembre. En este caso le damos a descargar y aquí, digamos que no voy a leerla en profundidad porque, como siempre, te invito a que leas tú por ti mismo los documentos. Yo, por supuesto, te voy a explicar de forma resumida los puntos que debería de resaltar y hacerte una valoración final para que el vídeo no se me alargue mucho, ¿vale? Y en este caso aquí, por ejemplo, puedes ver que esto a 30 de septiembre es cuando terminó el trimestre, y nos destacan, para empezar, que se ha finalizado la adquisición de Majorel. Recuerda que Teleperformance hizo la adquisición de Majorel, que tiene mucho que ver con la compañía, y que por supuesto incluso esta fue una de las razones por las que en bolsa cayó, porque digamos que el mercado pensaba que no era una buena adquisición. Bueno, eso, temas aparte de lo que crea el mercado, la, digamos, adquisición ha finalizado. También se ha confirmado el plan de sinergia de costes, es decir, cuando normalmente una compañía adquiere otra, normalmente lo que se suele hacer es optimizar los gastos, es decir, los costes, y también, digamos, que volver más eficiente la compañía cuando se integra dentro de la matriz, para que además de gastar menos, también sea más positivo a la hora de generar más ingresos, lo que quiere decir que los márgenes, cuando hay más diferencia entre ingresos y gastos, los márgenes se amplían, y más o menos ellos esperan estar en el rango de entre 100 y 150 millones, es decir, que gracias a la posinergia, digamos, se puedan llegar a ahorrar entre 100 y 150 millones. También, por supuesto, un sólido crecimiento de ingresos en los 9 primeros meses, por supuesto, de 2023, y espera o está en línea con el guidance que van a presentar de aquí al año completo. Y por supuesto también en todo el año completo, digamos que esperan un 6% de ese crecimiento en ingresos, y que se traduzca en un EBITDA sin la D, es decir, sin tener en cuenta la depreciación, un margen EBITDA del 16%, que esto ya te lo expliqué en el vídeo de análisis y valoración de esta compañía. Y también otro punto a resaltar es que ellos dicen que van a devolver a los accionistas efectivo, ¿vale?, en forma de recompra de acciones y en forma de dividendos. Aproximadamente estaríamos hablando de 600 millones de aquí a que termine 2023.
Entonces todo esto en principio es positivo. Luego aquí si vamos a unos puntos más detallados de cada apartado, por ejemplo aquí nos comentan que han tenido unas sólidas ganancias en operaciones europeas, en la India y sobre todo en los servicios especiales, que como veremos luego, ese apartado ha crecido casi un 17%. Luego también han diversificado los clientes del portfolio, es decir, de su cartera, que tienen por supuesto ahora mismo unas robustas, digamos, combinación de cartera con social media, contenidos modernos, también servicios financieros y también mercado de salud. Es decir, que ahora mismo se están abriendo al diversificar a distintos clientes, cosa que como siempre digo es positivo, ya que al no depender de un único cliente, si a ese cliente le va mal, a la compañía le puede ir mal. Si se diversifica, eso es más positivo. También continúan con la innovación de inteligencia artificial, ¿vale? Lo que quiere decir que esto mejoraría todavía más, digamos, que las soluciones y atraerían más talento, lo que también optimizaría, digamos, las fases de producción, ¿vale? Por decirlo así, digamos que todo el trato al cliente pues se intentaría utilizar esa inteligencia artificial. Recuerda que como complemento para optimizar o mejorar aún así más todavía los márgenes, y esto es una cosa que hay que tener en cuenta, ya que siempre se ha creído que la inteligencia artificial para esta compañía puede ser sustituta, es decir, que puede sustituir puestos de trabajo para empresas como Teleperformance, y en este caso que le venga negativo, ya como ha explicado la empresa y como ya te conté, digamos que en el último o la presentación de resultados anterior, cuando hablé de la compañía, realmente ellos veían como que se pueden beneficiar de la inteligencia artificial. Entonces esto es otra cosa a tener en cuenta, que lejos de ser algo negativo, están trabajando para que eso sea positivo, y al mismo tiempo también gracias a su balance, agilidad y operaciones todo multilingüísticas, etcétera, pues digamos que combinan una parte de ventas offshore que equivale al 53% de los ingresos, pero es que también hay parte de la plantilla que ha estado trabajando desde casa, de hecho un 40% de los empleados, lo que quiere decir que eso, como te digo, al final hace que optimicen costes y que por supuesto eso hace que mejoren los márgenes, ¿vale? Entonces todo eso, como ves, es positivo. Hablando sobre la adquisición de Majorel, que la han terminado prácticamente a 3 de noviembre de 2023 con el 99% de las acciones, y están esperando a, digamos, el periodo de post-aceptación, ¿vale? Que una vez ya se haya terminado, pues que termine aceptándose, que creo, según he leído, que aproximadamente en torno a diciembre ya será cuando estará, mejor dicho, totalmente integrada, ¿vale? Entonces, aparte de eso, también aquí nos hablan de que por supuesto aporta al negocio un mayor crecimiento, mayor potencial y una línea añadida de nuevo valor para las líneas de negocio, ¿vale? Es decir, que la adquisición de Majorel, ellos, a pesar de lo que opina el mercado, realmente siguen diciendo que es una adquisición positiva. Luego también aquí nos comentan que la posición del liderazgo de la compañía aumenta hasta los 10 billions anuales en ingresos y también aproximadamente 2 billions de EBITDA, lo que quiere decir que eso, la adquisición, hace o aporta realmente un valor adicional a la compañía. Y por supuesto lo que te he comentado antes, que era el punto de la confirmación de la integración del plan para optimización de costes, ¿vale? De post sinergias, que al final esperan que ese target más o menos por optimización esté entre 100 y 150 millones, lo que quiere decir que eso haría que todavía se amplifiquen más los márgenes, ¿vale? La adquisición ayudaría a que Teleperformance se optimizara todavía mejor. Al mismo tiempo también para todo el año, para el guidance confirmado, esto es interesante porque el like for like revenue growth, es decir, el crecimiento de ingresos like for like, recuerda que son el crecimiento de ingresos de las tiendas sin tener en cuenta, más que las tiendas, en este caso de los locales o de los centros operativos, sin tener en cuenta nuevas aperturas, pues sería un crecimiento del 6%, por supuesto, excluyendo el cambio de la volatilidad o el ratio de volatilidad, que también puede ser por inflación o, digamos, por las dificultades de otros países, y más o menos ellos estiman que puede haber una variación de 50 puntos arriba o 50 puntos abajo básicos en base a ese 6% de crecimiento, pero que más o menos es lo que estiman. Luego, en cuanto al EBITDA, ¿vale? Sin la D, como te decía, esperan, como te decía, márgenes del 16% que se mantengan, y eso también es positivo a lo largo de todo el año completo. Recuerda que estamos en el tercer trimestre, es lo que te estoy analizando, y todavía quedaría el cuarto y el año completo.
¿vale? Lo que sería positivo. También, por supuesto, la consolidación de Mayorel, que se incluye a partir del 1 de noviembre, es decir, que a partir del 1 de noviembre ya empieza a aportar a la compañía pues beneficios, eficiencia de costes, etcétera, etcétera, lo que quiere decir que el cuarto trimestre podríamos esperar que sea mejor todavía, ¿vale? También una, digamos, estructura fuerte financiera. Aquí nos hablan de que aproximadamente estarían en una deuda neta EBITDA en un ratio de 2 veces aproximadamente. Recuerda que ese es el nivel de que debemos de mirar, más o menos el nivel de endeudamiento, y es interesante saberlo, ya que ahora, como estamos en un entorno de tipos de interés muy alto, si evidentemente este ratio deuda neta EBITDA es demasiado elevado, pues digamos que el mercado castigaría demasiado a la compañía. Y como hemos visto previamente aquí, por ejemplo, en la parte de stock, en los últimos 5 días la compañía, desde que ha presentado resultados, realmente ha subido desde 113 hasta 125, lo que quiere decir que se ha tomado los resultados positivamente, como puede ver. Y al mismo tiempo, lo que también te hablaba, el punto de la devolución de caja para los accionistas de aproximadamente 600 millones en 2023, que será una parte por dividendos y otra parte por recompra de acciones. Todo esto aquí que ves, realmente te recomiendo que lo sigas viendo, pero aquí, por ejemplo, a modo de resumen de los 9 primeros meses, podemos ver como realmente, digamos, que ha habido un decrecimiento, es decir, lo realmente reportado ha sido menos 0,9 y menos 0,3, por si no lo entiendes, pero realmente si excluimos los contratos del COVID, ¿vale? Que es lo que nos ponen aquí, realmente el crecimiento hubiera sido de un 6% arriba o un 4% trimestral, ¿vale? Lo que quiere decir que realmente, lejos de haber tenido una pérdida, realmente han tenido un crecimiento, solo que como tuvieron ese exceso de nuevos contratos por la pandemia, pues ahora mismo al ajustarlo, es decir, al quitarlos, realmente es como si hubieran crecido un 6, aunque lo reportado, por supuesto, es un menos 0,9 y un menos 3,3, ¿vale? Lo que quiere decir que al final el mercado, como digo, se lo ha tomado positivo porque entiende que ese ajuste o esos contratos de la pandemia no iban a durar eternamente, ¿vale? Aquí, por supuesto, luego nos detallan cada punto por separado, ¿vale? Como por ejemplo los ingresos y la consolidación de ingresos y cómo es el detalle. Aquí, por ejemplo, puedes ver los 9 primeros meses de 2022 y los 9 primeros meses de 2023 y cómo se llega hasta ese punto donde, por ejemplo, se pasa por el efecto divisa que resta en 250 millones, que les ha sido negativo. También la parte del contrato del COVID, ¿vale? Que lo han quitado y que son 201 millones, etcétera, etcétera. Bueno, y al final, como puedes ver, han pasado de los 6.000 millones o a los 5.900 millones, que prácticamente es lo mismo. Realmente lo reportado es negativo, pero como te digo, si excluimos esta parte, realmente han tenido un crecimiento, como puedes ver. Luego aquí, por supuesto, está por cada parte geográfica, que también es interesante, pero sobre todo lo que te comentaba, que es lo interesante, es esta parte de aquí, la parte de servicios especiales, que como puedes ver, la compañía sigue mejorando esta parte porque también tiene muchos mejores márgenes y de hecho ha crecido un 17%. Por supuesto, todo lo demás de reportado, como puedes ver, ha sido negativo, un menos 4, un menos 3, etcétera. Pero si tenemos en cuenta la parte de ajustes, incluso hay algunas partes que la que ha decrecido no ha decrecido tanto, es decir, un menos 0,2, pero luego el resto sigue creciendo, un más 4, un más 1, un más 9, etcétera. Lo que quiere decir que al final terminan en ese más 6% en lugar de ese menos 0,9%. Y por eso es para que lo tengas en cuenta. Bueno, después aquí nos siguen hablando también de la parte de servicios digitales, integración de cada parte geográfica, cómo ha afectado, qué es lo que han vendido y qué es lo que no han vendido. Yo, como te digo, no me voy a entrar en esto para ir en detalle. Aquí sí nos hablan también de la parte de Mayorel, que es interesante también cómo la han integrado y cómo va a optimizar ahora Mayorel al negocio y cómo va a aportar más a Teleperformance, pero a mí lo que me interesa es esta parte de aquí, que son los 500 millones del programa de recompra de acciones, es decir, a 2 de agosto de 2023, digamos que se inició un programa de recompra de acciones de 500 millones, lo que quiere decir que eso, por supuesto, ayudaría todavía más a la compañía a seguir aportando valor a los accionistas. Aquí, por ejemplo, como puedes ver, dicen que ya desde principios de año han comprado aproximadamente 300 millones en acciones, ¿vale? Desde el principio del año, como puedes ver aquí, y digamos que lo interesante que nos dicen en esta frase de aquí, sobre todo esto de aquí, es que mientras las acciones sigan por debajo del valor que ellos consideran, ¿vale? De las acciones, del precio de las acciones, seguirán comprando porque ven que es
lo mejor o la mejor compra que pueden hacer para el negocio. Es decir, que realmente ellos aquí en esta frase que nos están diciendo aquí, y esto es lo que quiero resaltar, nos están diciendo ya indirectamente que ellos mismos están viendo que Teleperformance está barata y que antes que hacer cualquier otra adquisición, realmente lo interesante es que es recomprarse a sí mismo sus acciones porque están baratas, y mientras sigan estando así seguirán activando nuevos programas de recompra de acciones. Por supuesto, aquí esto es interesante tenerlo en cuenta, ya que eso hace que directamente los EPS de la compañía se aumenten de valor, ¿vale? Porque recuerda que directamente al recomprar acciones una compañía, los EPS aumentan, y por tanto, si los EPS de una compañía aumentan, lo normal es que el valor, si se mantiene por supuesto el múltiplo de valoración de la compañía en bolsa, pues lo normal es que el precio suba para ajustarse a ese nuevo precio en función de esa nueva cantidad de acciones recompradas, ¿vale? Y aquí, en cuanto a las expectativas de 2023, recuerda que queda un trimestre, aquí nos muestran 3 puntos interesantes, ¿vale? Que son las expectativas para todo el año completo, que en este caso esperan que los like for likes revenue growth, es decir, el crecimiento de ingresos like for like, recuerda, de los establecimientos que ya están abiertos, sea del 6%, es decir, que no incluyen las nuevas aperturas que vayan a ser, ¿vale? Y por supuesto excluyendo también la volatilidad de la incertidumbre y de los países con hiperinflación, etcétera, etcétera, y que más o menos ven una variación, como te comenté antes, de 50 puntos básicos arriba o abajo, ¿vale? Que más o menos sobre esos 6% de crecimiento puede variar un 0,5 arriba, 0,5 abajo, es más o menos lo que estiman de aquí a final de año. Otro punto interesante es que el EBITDA margen, el margen EBITDA sea o se mantenga, mejor dicho, en el 16%, y por supuesto la consolidación de Majorel a partir del 1 de noviembre, que eso aportará más valor a la compañía. Y otro punto aparte, que esto es lo interesante, es que las expectativas de Teleperformance es devolver a los accionistas 600 millones en caja. Es decir, esperan devolverle a los accionistas 600 millones de euros, en este caso para 2023, resultado de la parte de dividendos serían aproximadamente 227 y en recompras aproximadamente unos 300 millones. Bien, para hacer un cálculo rápido, más o menos, si nos vamos aquí a ticker, aquí, bueno, no sé si lo estás viendo porque lo tapa la cámara, el market cap o capitalización de mercado de la compañía es 7.459. Si voy a la calculadora y tenemos en cuenta que los 300 millones que nos van a dar de recompras, ¿vale? Esos 300 millones lo divido entre el market cap, que son 7.459, eso quiere decir, si por supuesto lo multiplico al final por 100, que es el 4%, es decir, estarían recomprando aproximadamente el 4% de valor de la compañía a estos precios actuales, en el momento de la grabación del vídeo, como puedes ver, a 125,55, lo que quiere decir que eso haría que al recomprar el 4% de la compañía, significa que aparte del crecimiento que pudiera llegar a tener la compañía por la presentación de resultados, ¿vale? Y resultados futuros que vaya a tener, aparte de eso, tendríamos un upside adicional de ese 4% si finalmente, por supuesto, terminan recomprando estos 300 millones de aquí a final de año. Lo que quiere decir que eso sería positivo y directamente positivo para todos los accionistas que somos de Teleperformance en este momento. Y eso, como ves, es algo a tener en cuenta. Por supuesto, luego aquí abajo también nos hablan más en detalle de cada apartado, lo que te decía, de crecimientos y de cada línea de negocio, ¿vale? Pero en este punto no me voy a detener, sino que voy a hacer directamente una valoración en base a estos conocimientos que tenemos, que como puedes ver, los resultados se los ha presentado o se los ha tomado bien, digamos, el mercado después de haberlos presentados, y la compañía ha crecido después de esos resultados porque ya realmente cuentan con un enorme descuento. Y ahora lo interesante es ver cuál sería la valoración de esta compañía a futuro. Si vamos aquí a valoración, y en este caso la compañía, ya sabes, se puede analizar, lo más recomendable siempre es que sea por free cash flow, pero lo más básico o lo más simple para hacerlo siempre es por PER. En este caso voy a tener en cuenta el múltiplo PER que está cotizando según esto, según ticker, a 7 veces actualmente, 7,9, prácticamente podríamos decir que 8 veces.
La media del último año, según nos pone aquí, como puedes ver, es de 11,7, es decir, de 12 veces, en los últimos 3 años de 21 y en los últimos 5 años aproximadamente de 22 veces esta compañía. Y si vemos el histórico, es decir, incluyendo el principio de la compañía, donde el mercado no le asignaba un mayor múltiplo porque evidentemente todavía era más desconocida, pues incluso ves que 16 veces es el múltiplo mínimo o medio, mejor dicho, que ha pagado el mercado a lo largo de toda la historia de esta compañía. Bien, si tenemos en cuenta los últimos meses o 3 años, mejor dicho, ¿vale? Estaríamos en 21 de media y en los últimos 5 años 22, ¿vale? Esto realmente, para ser justos, para el entorno macroeconómico en el que nos encontramos, es algo alto. Ojo, no quiere decir que no sea razonable y que por supuesto estaríamos hablando de que a lo mejor a 5 años sí podríamos asignarle 20 veces a esta compañía, y tranquilamente esta compañía, si por supuesto demuestra que lo de la inteligencia artificial no va a ser un problema y que lejos de eso le va a ayudar a optimizar costes y a mejorar la eficiencia de la compañía, ¿vale? Entonces eso quiere decir que todo eso sería positivo para que el mercado seguramente termine pagando 20, 25 o incluso más. Pero eso ya para mí me parece demasiado descabellado. Lo que quiere decir que a corto plazo yo tendría en cuenta, de hecho, no 11, sino a lo mejor podría tener en cuenta esas 15 veces, es decir, que el mercado volviera a la media histórica. Bien, para mirar a lo que está cotizando ahora la compañía, que es aquí, vamos a ir a una temporalidad menor, es decir, a un año el gráfico, y vemos 7,9 de múltiplo PER, es decir, prácticamente 8 veces. ¿Qué es lo interesante de esto y por qué tenemos que entender cómo está la situación macroeconómica para saber qué múltiplo asignarle a la compañía? Bien, pues ahora mismo si tenemos en cuenta 8 veces y la media ha estado de este último año, que ha sido un año desastroso para la compañía, podríamos asignarle 12 veces para estimaciones de un año o 2 años vista. ¿Por qué? Porque es probable que a lo mejor la incertidumbre macroeconómica se alargue un año más o incluso puede que 2. ¿Vale? Lo que quiere decir, ¿por qué te estoy diciendo esto? Porque los tipos de interés siguen altos y hasta que la Fed no comience a bajar los tipos de interés y no se empiece a ver que realmente la inflación empieza a bajar, pues es normal que el mercado siga asignando múltiplos bajos. Por tanto, nuestras estimaciones para corto plazo, 1 o 2 años, deberían de ser más o menos de esta media, de 12 veces, ¿vale? 11,75 yo voy a tener en cuenta 12 veces para 2 años, ¿vale? Pero luego si nos vamos ya a 3 o más de 3, incluso a 5 años, sí podríamos tener en cuenta un múltiplo más razonable para esta compañía, que podría ser incluso el histórico de 16 veces, o si quisiéramos ser un poquito más optimistas, recuerda que realmente no es nada descabellado, porque aquí ha cotizado en la media de los últimos años a 22 veces, así que asignarle a esta compañía 20 veces para dentro de 5 años podría ser más que razonable. Entonces recuerda, voy a tener en cuenta 12 veces a corto plazo, 16 veces más o menos a 3 años a medio plazo, y a largo plazo, es decir, 5 años o más, podríamos asignarle incluso 20 veces. Todo esto suponiendo que por supuesto la economía se arregle, mejore y que la compañía siga haciendo las cosas bien y demuestre que todo eso o todas las dudas que tiene el mercado sobre esta compañía pues son inciertas, sobre la inteligencia artificial, sobre que Majorel realmente le va a aportar más valor a la compañía, etcétera, etcétera. Bien, entonces si vamos aquí a la parte de estimaciones, recuerda, a 1 o 2 años, ¿vale? Vamos a tener en cuenta, en este caso, 12 veces. Bien, si tenemos en cuenta 12 veces de aquí a un año, estamos en 2023, es decir que para 2024 vamos a suponer que aquí los EPS normalizados lo que nos dice es que la compañía puede generar o puede tener un crecimiento del 16%, que es lo que más o menos nos dicen los analistas que puede tener. Y eso tiene más o menos sentido, ya que después de haber optimizado toda la compañía, optimizar costes, intentar mantener márgenes, etcétera, es probable que la compañía sí pueda llegar a esa tasa o sí pueda crecer a esas tasas de 15-16%. Recuerda que además la compañía va a hacer recompras de acciones del 4% de la compañía, y por supuesto si de aquí a un año vista todavía sigue estando barata, es muy probable que la compañía siga activando programas de recompra de acciones, y luego aparte los dividendos, que habría que sumárselo a esta
rentabilidad. Yo los dividendos no lo voy a tener en cuenta, pero sí es factible este 16% de crecimiento. Además, como siempre digo, los analistas son muy conservadores. Los analistas, digo, de plataformas como Ticker. Crece un 16, pero luego le asignan un 12, un 1 y un 14, lo que quiere decir que al final el crecimiento medio de todo es un 16, pero este sería mucho más bajo, incluso yo diría que de un 10-11%, lo que quiere decir que realmente se quedaría por debajo de lo que realmente podría crecer esta compañía. Bien, a un año vista, si tenemos en cuenta estos 16,41 y me voy para eso a la calculadora, vale, 16,41, ¿vale? Y vamos a multiplicarlo, recuerda que por 12 veces, suponiendo que el mercado sigue castigando a esta compañía, es decir, que todavía sigue habiendo incertidumbre, más o menos que lo que te digo, que el mercado vuelva a la media que ha pagado de este último año, es factible, por lo que si multiplicamos estos 16,41 por 12 veces, significa que la compañía ya tendría que estar cotizando a 196. 196, fíjate que la compañía actualmente está cotizando a 125, es decir, a un año vista, a tan solo un año vista, la compañía ya tendría un potencial o un upside bastante elevado, es decir, prácticamente decir que serían unos 60 puntos, 50-60 puntos, es decir, un 50% arriba, desde los 120 hasta los 190, prácticamente 196, ¿vale? 60 y pico por ciento. Bien, pero eso no es lo interesante, sino que si ya nos vamos a lo mejor a 3 años, es decir, en vez de 2024, 25 y 26, 2024, 25 y 26, a 2026 ya, por ejemplo, la compañía, según los analistas, y ten en cuenta que incluso aquí, como puedes ver, hay un año que le asignan solo un crecimiento del 1%, que puede ser irreal, ¿vale? Que eso realmente lo hacen para que no se aleje mucho del precio actual, pues ten en cuenta que realmente la compañía podría llegar a esos 18,55. Bien, si tenemos en cuenta esos 18,55, pero ahora, como ya han pasado 3 años, tiene más sentido que el mercado después de 3 años, los tipos de interés se presupone que estarán más bajos porque sería insostenible que la Fed o el Banco Central Europeo mantenga los tipos de interés al 5 y pico, por supuesto, porque eso destrozaría la economía durante mucho tiempo, lo que quiere decir que al bajar los tipos de interés por haber bajado también la inflación, el mercado empieza a tener más confianza otra vez en las compañías. Por tanto, es más razonable que por esta compañía se llegue a pagar pues 15-16 veces, que es lo que vimos de la media de todo el histórico de la compañía. En este caso yo le voy a asignar, para ser más conservador, voy a multiplicar por 15 veces. 18 de EPS por 15 son 278. La compañía está cotizando, te repito, a 125, ¿vale? A 125 y sería a 278, en este caso a 3 años vista, ¿vale? Y a 4 años, un año más, ¿vale? Pero fíjate que esto lo voy a poner como optimista. En esta parte, a 4 años, imagínate que llegara efectivamente la compañía a esos 21,28 que ves aquí. Por tanto, si llega a esos 21,28 y lo multiplicamos, en este caso, para ser un poquito más optimistas, por 20 veces, ¿vale? Entiende por qué te estoy haciendo esto, de que según vayan pasando los años, es más factible que la economía o la macroeconomía se vaya arreglando y que exista menos incertidumbre, pues por supuesto podría llegar la compañía a 425. Recuerda que la compañía, fíjate, y no es nada descabellado, en su histórico o en sus últimos 5 años ha tocado un pico de 392 a finales o prácticamente a principios de 2022, finales de 2021 o enero de 2022. El pico más o menos 379, es decir, prácticamente 400. Y según las estimaciones que estoy haciendo yo, si el mercado volviera a asignar 20 veces por una compañía que por supuesto ha ido creciendo los EPS, pues 425 a 4 años no es nada descabellado. Lo que quiere decir que a partir de 125 llegar a 400 es prácticamente multiplicar por 2 veces y media o más, incluso, bueno, por más de 3 veces. De hecho, si me voy aquí a la calculadora, a MoneyChimp, ¿vale? Para saber exactamente cuál es la rentabilidad o crecimiento que nos puede ofrecer esta compañía, en este caso recuerda, calculadora, retorno, y aquí
aquí en este caso vamos a poner el precio de la compañía 125, ¿vale? Vamos a redondear y tirar para abajo, y lo que nos dice la calculadora de 425, recuerda que son a 4 años, pues en este caso tendríamos un 35% anual. Por supuesto, también me puedes decir, oye, que estás siendo demasiado optimista, porque estás teniendo en cuenta que adentro de 4 años, o para dentro de 4 años, digamos que la compañía, el mercado pagaría 20 veces, y eso me parece exagerado. Oye, no es tampoco tan exagerado, porque recuerda que aquí, en torno a la parte de valoración, por la compañía, digamos que se ha llegado a pagar, como puedes ver aquí, más de 20 veces. Como ves, a partir de aquí, todo esto de aquí, es decir, desde 2018, prácticamente ha habido casi todos los momentos que se ha pagado más de 20 veces. De hecho, incluso si lo hago más pequeño, ves que todo este periodo de aquí, salvo el final 2022, a partir de julio de 2022, que ya estuvo incluso por debajo de esas 20 veces. Es más, es que en pandemia, en plena pandemia, esta compañía llegó a cotizar a 18 veces, como puedes ver. 18 veces ¿vale? Y ahora mismo es que está a 8. ¿Vale? Es decir, que realmente está tan infravalorada esta compañía, que realmente está, o hay una grandísima descorrelación entre el múltiplo que naturalmente le ha asignado el mercado y el múltiplo actual que le está asignando ahora mismo. Lo que quiere decir que el mercado vuelva a pagar 20, no 25, no 30, que como ves sí los ha pagado, no es nada descabellado, y menos de aquí a 4 años. Pero oye, que incluso si me dices, me sigue pareciendo exagerado, bien, pues vamos a tener en cuenta entonces, en ese caso, una parte un poquito más conservadora también para esos 4 años, y vamos a tener en cuenta esos 21,28, ¿vale? Nos vamos a la calculadora y tenemos en cuenta esos 21,28, y lo vamos a multiplicar por las 15 veces que ha sido la media histórica, ¿vale? Que ahí sí es verdad que puedes comprobar perfectamente cómo a lo largo de la historia aquí 16,8, es decir, 15 veces está por debajo de la media. Bien, eso quiere decir que realmente 15 por 21,28, esto sería 319. Y pasar, por supuesto, que la compañía pase de 125 a 319, que sería el caso de aquí, pues a 4 años sería un 26% anualizado. Es decir, incluso siendo más conservador, puede ver que el retorno para los próximos 3-4 años para esta compañía es impresionante. Eso sí, primero, ten en cuenta que esto no es una recomendación de compra, ¿vale? Como siempre digo en el canal. Y segundo, y más importante, ten en cuenta que hay que verificar que esta compañía, que es una compañía de call center, efectivamente todo lo que supuestamente cree el mercado que le puede afectar de manera negativa, como la inteligencia artificial o como la adquisición de Majorel, efectivamente cada trimestre se va verificando que no es así, y que sí le va ayudando a optimizar márgenes, a mejorar beneficios, a optimizar costes, etcétera, etcétera. Si cada trimestre vamos viendo que la compañía lo va haciendo bien, es factible que tarde o temprano el mercado termine pagando, como te decía, 15 o 20 veces. Pero es que incluso a corto plazo, como ya te mostré, a tan solo un año vista, ¿vale? Y aplicándole 12 veces, que incluso, como ves, es lo último o lo más bajo, la media más baja, pues por supuesto también estaríamos hablando de que hay un upside bastante interesante para esta compañía, en torno al 60%, lo que quiere decir que tanto a corto como a medio como a largo plazo, Teleperformance es una compañía muy interesante que deberías tener en el radar. Y nada, esto ha sido todo sobre la actualización de resultados de Teleperformance, y como siempre te voy a dejar aquí 2 vídeos para que sigas aprendiendo, te puedes suscribir y dejarme un comentario, y nada, nos vemos en el próximo.